Hola, estimados estudiantes, es un placer saludarles. En esta oportunidad vamos a desarrollar ejercicios de método de depreciación. Tenemos el ejemplo del método de línea recta, para lo cual tenemos el siguiente ejemplo que menciona que se le pide realizar la tabla de depreciación por el método de línea recta para un activo con una vida útil de 5 años, un precio de $32,000 y un valor de salvamento de 4,000. Hay que tener claro lo siguiente: la tabla de depreciación o las tablas de depreciación se van a hacer únicamente si el ejercicio lo pide. Si no le pide tabla, no va a ser tabla. Por otra parte, el método línea recta, suma de dígitos y también el de impuesto sobre la renta, esos métodos le va a decir el enunciado qué método va a usar. En este caso, observamos que el mismo enunciado nos dice por el método de línea recta. Entonces, vamos a usar el método de línea recta. Tenemos por acá los datos ya del ejercicio y tenemos la fórmula. Entonces, vamos a partir con el desarrollo del ejercicio, donde tenemos que la depreciación anual se va a calcular, que al costo le vamos a restar el valor de sustitución. Entonces, venimos y colocamos 32,000 menos 4,000 y todo eso va a ir dividido entre 5. Eso nos va a dar la respuesta de la depreciación anual o del monto que se deprecia o cuánto pierde de valor cada año este activo. Entonces, realizamos ese procedimiento y tenemos 5,600. Eso es lo que se deprecia este activo, 5,600. Para armar la tabla, lo único que necesitamos es ese cálculo, ese dato. No necesitamos nada más. Entonces, como no necesitamos nada más, venimos y vamos a armar la tabla de depreciación. La tabla de depreciación básicamente tiene la siguiente estructura que yo acabo de colocar. Algunas tablas van a cambiar, se le puede agregar una columna adicional o dos columnas adicionales, pero la estructura base es esta: año, depreciación anual, depreciación acumulada, valor en libros. Entonces, siempre se le va a colocar año cero, siempre, siempre, siempre. En el año cero, en el valor en libros, vamos a colocar el costo del activo, el costo, no el costo menos el valor de sustitución. Costaba 32,000, acá colocamos 32,000. El método línea recta e impuesto sobre la renta son los dos más fáciles, porque prácticamente ambos son idénticos, solo hay una media variación. Entonces, mi depreciación anual es 5,600. El método línea recta se caracteriza porque todos los años se deprecia igual. Entonces, 5,600 es mi depreciación todos los años. Entonces, por eso en la depreciación anual voy a colocar 5,600 para todos los años. Ojo, esto sucede únicamente en el primer año. En el primer año la depreciación acumulada es la misma depreciación anual. Entonces, por ello vuelvo a poner los 5,600. Esto es genérico para todos los métodos en todas las tablas de depreciación. La depreciación acumulada en el primer año es la misma depreciación anual. Ojo, solo en el primer año. Bien, vamos a hacer cálculos del segundo año. ¿Cómo calculo la depreciación acumulada? Simple y sencillamente, a la depreciación acumulada del año anterior le voy a sumar mi depreciación anual. Allí se me fue un cero de más, así que lo voy a retirar. Ahorita me voy percatando que tiene un cero de más. Y a este 5,600 le sumo mi depreciación anual, que sería otra vez 5,600. Entonces, la respuesta de mi depreciación acumulada para el año 2 sería la suma de 5,600 más 5,600, que sería 11,200. Ahora bien, usted puede hacer la tabla año por año o columna por columna. Usted depende cómo la hace, usted decide cómo la hace. Ahora bien, yo aquí tengo estos dos datos para que usted entienda qué es la depreciación acumulada. La depreciación acumulada es prácticamente una bolsita donde usted va sumando la depreciación de cada año. La depreciación de este año más la del anterior. La depreciación del tercer año más
la depreciación del segundo y el primer año, que sería la depreciación acumulada hasta el año 2. ¿Cómo calculo el valor en libros en la tabla? El valor en libros en la tabla se calcula al costo original. Yo le voy a restar la depreciación acumulada del año que estoy buscando. Entonces, 32.000 menos 5.600, tenemos 26.400. ¿No le quedó claro cómo se saca la depreciación acumulada? Hagámoslo con el año 2. 32.000 menos 11.200. 32.000 menos 11.200 es 20.800. Y así vamos calculando tanto la acumulada y el valor en libros. ¿Prefiere hacerlo año por año? Muy bien, lo hacemos año por año. Vamos a calcular depreciación acumulada para el año 3. Entonces, sumo mi depreciación acumulada del año anterior más mi depreciación anual del año que estoy calculando, que sería 11.200 más 5.600, que sería 16.800. Y ya tengo la depreciación acumulada del año 3. Usted necesita saber el valor en libros, cuánto vale hasta allí ese activo. Costo original 32.000, que lo tenemos por acá, menos lo que acabo de encontrar de depreciación acumulada, que sería 16.800. Entonces lo resto, 32.000 menos 16.800, y tengo 15.200. Y por ahí tengo el valor en libros. Necesito la acumulada para el año 4, 16.800 más 5.600. Y por acá tenemos 22.400. Valor en libros del año 4, costo original menos lo que acabo de encontrar de depreciación acumulada, 9.600. Última depreciación acumulada del año anterior, 22.400 más 5.600. Tenemos 28.000. Y el último valor en libro sería el costo original menos mi depreciación acumulada. Y con eso tenemos prácticamente desarrollada la tabla de depreciación por el método de línea recta. Recuérdese, la depreciación anual sale con la fórmula de costo menos valor de sustitución entre la vida útil. La depreciación acumulada, el primer año es la misma depreciación anual. El segundo año en adelante es depreciación acumulada del año anterior más la depreciación anual del año que estoy calculando, valor en libros. En el año cero, el costo original. Y del primer año en adelante es el costo original o mi valor en libros en el año cero menos la depreciación acumulada. Bien, con eso terminamos el primer ejemplo, que sería cómo realizar una tabla de depreciación por el método de línea recta. Muy bien, siempre con línea recta vamos a realizar un segundo ejemplo, en el cual no vamos a hacer tabla, sino que vamos a realizar un cálculo intermedio o un cálculo específico. Tenemos el siguiente ejemplo y menciona: un gerente le solicita obtener mediante el método de la línea recta, ojo, le menciono el método, la depreciación anual, acumulada y valor en libros al año 8. Ojo con este dato, año 8, ese es el año que vamos a calcular, no quiere decir que es la vida útil, cuidado con eso. Además le menciono el ejercicio de un activo que cuesta 74.500, además de tener un valor de salvamento de $7.000 y una vida útil de 15 años. Ojo, la vida útil es 15 años, no es 8. No me vayan a confundir ese dato, por favor. Cuando le menciona y valor en libros al año 8 es que quiere la depreciación anual acumulada y valor en libros al año 8. Dato adicional, al valor en libros también se le puede conocer como valor de venta o costo de venta. Entonces venimos y lo primero que vamos a calcular es la depreciación anual. Si no calcula la depreciación anual, no puede calcular la depreciación acumulada y no puede calcular el valor en libros. Entonces necesita la depreciación anual. Entonces, ¿cómo calculamos la depreciación anual? Costo menos valor de salvamento, 74.500 menos 7.000. Y todo eso va a ser dividido entre 15, entre n, la vida útil. No me lo vaya a dividir entre 8,
porque la va a regar, sino que es entre la vida útil. Recuerda la fórmula entre n. Después nos va a servir ese año 8 que es para calcular datos específicos. Bien, entonces hacemos estas operaciones y todo esto nos devolvería 4.500. ¿Por qué no hacemos ninguna operación involucrando aquí el factor 8 o el año número 8 que nos pide el ejercicio? Porque en línea recta todos los años se deprecia igual. Entonces es lo mismo la depreciación al año 1 que en el año 5, al año 1 que en el año 25. Entonces por ello queda 4.500. Donde ya nos va a cambiar la situación, que acá ya tenemos el primer dato del ejercicio, la depreciación anual. Nos hace falta la depreciación acumulada y valor en libros, que es sumamente fácil. Depreciación acumulada. ¿Cómo la vamos a calcular? Tenemos la siguiente fórmula que les voy a presentar ahorita, que la depreciación acumulada es la depreciación por K. ¿Quién es K? El año que estoy buscando, y eso ya lo da el ejercicio, el año 8. Entonces usted viene y dice, lo que acabo de calcular o de encontrar, 4.500, que es mi depreciación anual, yo lo voy a multiplicar por el año que me están solicitando que dé el dato, que dé la información. Lo multiplico por 8. Entonces mi depreciación acumulada sería 4.500 por 8. Viene usted, lo multiplica y 4.500 por 8 es 36.000. Le colocamos el respectivo signo de dólar y por acá tenemos el segundo dato, la depreciación acumulada. Nos hace falta el valor en libros al año 8. ¿Y cómo se calcula el valor en libros? Para el valor en libros usted necesita la depreciación acumulada. Si usted no tiene la depreciación acumulada hasta el año 8, no puede calcular el valor en libros. Entonces, mire, y si no me piden depreciación acumulada y solo me piden valor en libros, de por sí tiene que calcular la depreciación anual, tiene que calcular la depreciación acumulada para poder dar la respuesta del valor en libros. Entonces, para calcular el valor en libros al año 8, lo único que vamos a hacer es el costo original del activo, 74.500, le restamos el valor que acabamos de encontrar, $36.000. Y con eso nosotros vamos a obtener el valor en libros al año 8, que sería 38.500. Y con eso damos respuesta a las tres partes del ejercicio. 4.500 la depreciación anual, 36.000 la depreciación acumulada y 38.500 el valor en libros, todos en el año 8. Y con eso finalizamos el ejemplo de línea. Muy bien, vamos a trabajar la ley del impuesto sobre la renta. Hay que aclarar que en este método no se le va a dar vida útil. Sí se le va a decir qué método usar, ley del impuesto sobre la renta, decreto legislativo número 134, pero no se le va a dar vida útil. La vida útil usted la debe conocer en base a la tabla de información que tiene de este artículo, que edificaciones tienen vida útil de 20 años, en edificaciones pues todos los bienes inmuebles, de terrenos, casas, bodegas, etcétera. Las máquinas o maquinarias, 5 años de vida útil, los vehículos, 4 años de vida útil y otros activos, 2 años. Eh, un pickup es un vehículo, una coaster es un vehículo, un bus es un vehículo, un microbús es un vehículo, entonces cae en la clasificación de vehículos. Entonces, acá dice que es una maquinaria, la maquinaria cuesta $56.000 y no me da vida útil, pero en base al artículo nosotros sabemos que las maquinarias tienen una vida útil de 5 años. Entonces, acá lo que vamos a hacer es dividir los $56.000 del costo de este activo entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque en base a la ley esa es la vida útil que tiene este tipo de activos o esta categoría. Y tenemos una respuesta de 11.200. Nos pide realizar la tabla de depreciación. Entonces, con esta información de 11.200 vamos a realizar la tabla de depreciación. Tiene la misma estructura que el método de línea recta, es decir, es lo mismo. Lo único que cambia es que aquí no se considera valor de salvamento y la vida útil es en base a categorías y las vamos a categorizar en base a las 4 que ya
están en el decreto. Valor en libros en el año cero, costo original, $56,000. Depreciación anual siempre va a ser la que acabamos de encontrar. Ojo, eso aplica solo en este método y en línea recta. En los demás métodos, la depreciación es variable. Depreciación acumulada únicamente el primer año es igual que la depreciación anual. Bien, valor en libros, 56,200 menos 11,200. Tenemos 44,800. Depreciación acumulada para el año 2. 11,200 del año 1 más 11,200 del año 2 sería 22,400. Valor en libros al año 2. Mi costo original menos lo que acabo de encontrar de acumulada. 33,600. Depreciación acumulada al año 3. Los 22,400 que es la acumulada del año anterior más 11,200. Tenemos 33,600. El valor en libros sería mi costo original menos mis 33,600, que eso sería 22,400. Vamos con la depreciación acumulada al año 4, que sería mi depreciación acumulada del año anterior más mi depreciación anual, 44,800. Mi valor en libros sería costo original menos la depreciación acumulada que acabamos de obtener. Eso me da 11,200. Vamos al último dato de depreciación acumulada, que sería depreciación acumulada del año anterior más mi depreciación anual. Y eso nos va a dar el valor de $56,000. Si usted observa un dato importante en las tablas de depreciación, la depreciación acumulada va aumentando versus el valor en libros viene disminuyendo. Y el valor en libros al final de la vida útil en línea recta es diferente a esto. En línea recta existe el caso que le va a dar cero, pero no siempre. En impuestos sobre la renta, sí, sí o sí, al final de la vida útil debe de tener cero el valor en libros, debe estar totalmente depreciado. Muy bien, chicos, y así es como se calcula o se realiza una tabla de depreciación en base al método de impuestos sobre la renta. Muy bien, ejemplo 2 del método impuesto sobre la renta. Aquí vamos a ver un ejemplo mediante el cual no hay que hacer tablas, sino que nos pide año en específico, nos pide específicamente el año 12. Nos dice el ejercicio: realice mediante el método de ISR el cálculo de valor en libros, depreciación acumulada y depreciación anual al año 12 para un edificio con un costo de 427,500. Ojo, ese año que usted ve ahí que dice año 12 es el año que vamos a calcular. No me le vaya a poner que tiene 12 años de vida útil, porque desde ahí estaría descartado el ejercicio, porque la ley del impuesto sobre la renta ya tiene las clasificaciones. Entonces, conociendo eso, vamos a calcular primeramente la depreciación anual. Recuérdese, sin depreciación anual no tenemos acumulada, y sin acumulada no tenemos valor en libros o valor de venta. 427,500 entre 20 años que va a tener de vida útil este activo. Entonces, venimos, realizamos el cálculo y obtenemos que la depreciación anual sería 21,350. Con ello ya tenemos la primera parte, que es la depreciación anual, y con ese cálculo ya tenemos asegurada la depreciación acumulada y el valor en libros. Recuérdese, vamos a calcular depreciación acumulada para el año 12, el año que nos pide el ejercicio. Entonces venimos y planteamos la fórmula, que sería la depreciación acumulada va a ser igual a lo que acabamos de obtener de depreciación anual
21.350 y lo vamos a multiplicar por 12. ¿Por qué por 12? Porque es el año que nos pide. Si nos pide el año 5, lo multiplicamos por 5. Nos pide año 17, lo multiplicamos por 17. De eso va a depender por cuánto vamos a multiplicar la depreciación anual. Entonces, obtenemos como respuesta 256.200 y con eso tenemos depreciación acumulada. Ahora, con la depreciación acumulada, podemos obtener el valor en libros. Venimos y obtenemos el valor en libros o valor de venta al año 12. Para obtener el valor en libros o valor de venta, necesitamos la depreciación acumulada y el costo original. Entonces, nuestro valor en libros sería el costo 427.500 menos 256.200. Le colocamos su respectivo signo de dólar y tenemos una respuesta de 170.800. ¿Cuáles ejercicios son más fáciles? Los que no llevan tabla, porque piden cálculos específicos y se vuelven más cortos. La tabla se vuelve un poco más tediosa estarla trabajando específicamente cuando son ejercicios de 20 años, que son mucho más grandes, mucho más largos. Bien, con estos dos ejemplos finalizamos la parte de impuestos sobre la renta. Muy bien, continuando con los métodos de depreciación, chicos y chicas, vamos a calcular o vamos a conocer el método de suma de dígitos. Eso es un método acelerado de depreciación en el cual tenemos lo siguiente. El siguiente ejemplo, una máquina tiene un costo de 42.700 y una vida útil de 5 años, además de un valor de salvamento de 2.700. Mediante el método de suma de dígitos o de la suma de dígitos, se le pide realizar la tabla de depreciación correspondiente. Recuerdo y le hago nuevamente el recordatorio. Línea recta, impuesto sobre la renta y suma de dígitos, me le va a decir el método que va a utilizar. Si no le dice método, puede ser que sea uno de los otros métodos que vamos a estar viendo. En este caso, para estos tres, siempre, siempre, siempre le va a decir. Para línea recta, suma de dígitos e impuestos sobre la renta. Por ejemplo, acá le dice mediante el método suma de dígitos. Ahí está el indicador porque vamos a usar suma de dígitos. Ahora bien, con suma de dígitos, lo primero que vamos a hacer es calcular la suma de los dígitos. Y la sumatoria de los dígitos la calculamos con esta fórmula. Usted tiene otra forma de calcular la suma de dígitos que sería sumando 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Cuando son 5 años, 6, 7, se puede volver fácil calcularlo. Pero si usted tiene un activo con 15 años de vida útil, tiene que hacer la suma de 15 más 14 más 13 más 12, 11, hasta llegar hasta 1. Entonces se vuelve un poco más complicado, más largo realizarlo. Entonces para ello tenemos esta fórmula, que sería 5 multiplicando a 5 más 1 entre 2. Que al final pues tendríamos 5 más 1 es 6, por 5 es 30 y al final tenemos una sumatoria de dígitos o suma de dígitos de 15. ¿De dónde salió este 15? Simple y sencillamente de 5 por 6 es 30 y eso es 15. Esa es la primera parte, tener la suma de dígitos. Teniendo la sumatoria de dígitos, vamos a calcular la base de depreciación. Ese es el segundo paso, calcular la base de depreciación. La base es igual al costo 42.700 menos 2.700, que eso al final nos queda un valor de $40.000. Con estos datos de $40.000 y la suma de dígitos, tranquilamente podemos realizar nuestra tabla de depreciación. La tabla de depreciación para el método suma de dígitos le vamos a agregar dos columnas adicionales, que es fracción a depreciar o fracción por depreciar. Aquí yo le llamo fracción a depreciar, y la base de depreciación. La base de depreciación pues ya la calculamos, entonces es 40.000. La vamos a llenar tranquilamente. Por acá tenemos los 40.000.
El valor en libros en el año cero es 42.700, que era el costo original. Y la fracción a depreciar, vamos a escribir los años de vida útil en orden inverso. Orden inverso significa que si llega hasta 5 es 5, 4, 3, 2, 1. Pero me dice la teoría, los años de vida útil de forma inversa sobre la sumatoria de dígitos. Entonces sobre 15, 5 sobre 15, 4 sobre 15, 3 sobre 15, 2 sobre 15 y 1 sobre 15. Mire, y si fueran 8 años de vida útil, 8 sobre la sumatoria de dígitos, 7 sobre la sumatoria de dígitos, 6 sobre la sumatoria de dígitos, y así sucesivamente hasta llegar al año final. Por ahí tenemos cómo se llena la base de depreciación y la fracción a depreciar. ¿Cómo obtengo la depreciación anual? Simple y sencillamente multiplico la fracción a depreciar por mi base de depreciación. Aquí cambia cómo calculamos la depreciación. Entonces, cuando yo hago esa multiplicación, tenemos 13.333.33. Se mantiene la misma mecánica que la depreciación acumulada en el primer año, es la misma depreciación anual, solamente en el primer año. Valor en libros, costo original, menos depreciación acumulada, 29.367.67. Es 366, ahí puse 367, 29.366.67. Muy bien, ese es el primer año. Segundo año, la fracción por la base de depreciación. Vean, fracción por base de depreciación. Venimos y obtenemos una depreciación de 10.666.67. Depreciación acumulada. Depreciación acumulada del año anterior más mi depreciación anual. Acá tenemos 24.000. 42.700 menos 24.000, tenemos 18.700 como valor en libros. Año 3, la fracción 3 sobre 15 por 40.000 me devuelve $8.000. Y mi depreciación acumulada sería los 24.000 que tengo de depreciación acumulada del año anterior más mis $8.000. Eso sería 32.000. Mi valor en libros al año 3 serían los 42.700 menos 32.000, que eso sería 10.700. Vamos para el año 4. 2 sobre 15 por 40.000 me va a devolver 5.333.33. Y mi depreciación acumulada sería mis $32.000 más mis 5.333.33 se convierte en 37.333.33. Mi valor en libros, 42.700 menos 37.333.33 devuelve 5.366.67. Y el último año, 1 sobre 15 por 40.000 nos devuelve 2.666.67 más los 37.333.33, tenemos una depreciación acumulada de $40.000. Y nuestro valor en libros sería 42.700 menos 40.000, eso nos devolvería 2.700. Y aquí tenemos la estructura base o la estructuración lógica de cómo se realiza una tabla de depreciación mediante el método de suma de dígitos. Continuaremos el método de suma de dígitos con un ejemplo donde no vamos a hacer tabla. Y menciona el enunciado. El jefe de contabilidad le pide realizar el cálculo de depreciación. Para este caso, vamos a continuar con el método de suma de dígitos, pero
Como un ejemplo que no va a ser tabla, sino que le pide un año en específico y le menciona que el jefe de contabilidad le pide realizar el cálculo de depreciación anual acumulada y valor en libros al año 5 para un activo con costo de $33,000 y valor de salvamento de $3,000, que además se le considera una vida útil de 8 años. Entonces colocamos allí los datos y lo primero de lo que no nos salvamos es de hacer la sumatoria de los dígitos. Entonces decimos que 8 multiplicando a 8 más 1 entre 2 sería la sumatoria de los dígitos. Entonces, acá nos quedaría 8 por 9 entre 2, que al final esto sería 36. Entonces, nuestra suma de dígitos queda en 36. Ok, ahora sí ya podemos calcular la depreciación anual, la acumulada y valor en libros. La depreciación anual. Vamos con la depreciación anual. Bien, hay que tener claro lo siguiente. Para calcular la depreciación anual, yo necesito primero la base de depreciación. Entonces, antes de que usted se vaya de un solo a la base de depreciación, que se vaya a la depreciación anual, primero la base de depreciación. Porque si usted no calcula la base, no va a poder calcular nada. Base de depreciación, entonces calculamos la base de depreciación. Eso es crucial en suma de dígitos. Primero la sumatoria de dígitos y luego la base de depreciación. Entonces por acá tenemos que la base va a ser 33,000 menos 3,000. Con esto de base de depreciación ya puedo calcular la depreciación anual. Le explico cómo se calcula la depreciación anual. Mientras yo coloco por acá el resultado de la base de depreciación, que sería $30,000. Con la base de depreciación ya podemos calcular la depreciación anual. Pero ojo, para que usted calcule la depreciación anual, usted necesita saber cuál es la fracción a depreciar para el año 5. Yo se lo voy a poner acá con ejemplo de la tabla, como que fuéramos a hacer la tabla, pero no vaya a ser la tabla en este tipo de ejercicios. Nos interesa el año 5. La fracción a depreciar al año 5 es 4 sobre 36. Mire, si es el año 11, va a depender de cuántos años de vida útil tenga. Y entonces ahí va a ser estrategia de cada uno de ustedes cómo van a realizar y cómo van a obtener la fracción a depreciar. Si usted se siente cómodo realizando la parte de años y fracción a depreciar primero, para después obtener cuál es la fracción a depreciar, perfecto. Y se lo recomiendo que lo haga, para que se le sea más fácil el trabajo que va a realizar. Conste, en este tipo de ejercicios, si no le pide tabla, no tiene que poner tabla. Entonces yo necesito 4 sobre 36. Esto se lo he puesto solo por ejemplo. Entonces yo necesito, para obtener la depreciación acumulada, que le voy a poner acá la depreciación anual, perdón, para obtener la depreciación anual yo necesito la fracción a depreciar en ese año por la base de depreciación. Y la fracción a depreciar en ese año, como usted ya lo observó en el cuadrito, es 4 sobre 36. Entonces, 4 sobre 36 va a multiplicar a la base, que es 30,000. Acá ya se vuelve un poquito más complicado el cálculo de la depreciación anual. Se nos vuelve un poquito más complicadito por cuestión de estructura de fórmula. Entonces, los cálculos intermedios acá se pueden convertir un poquito más largos que en los dos métodos anteriores. La depreciación anual sería 3,333.33. Con eso tenemos la primera parte. Depreciación anual y acumulada es lo más difícil en este método. Ya tengo la depreciación anual. Vamos con la acumulada. Con la acumulada, usted necesita primeramente identificar el año que vamos a calcular, que ya sabemos que es el año 5. Pero se lo voy a poner por ejemplo.
usted necesita tener como referencia que va a calcular el año 5 y yo se lo pongo como que estuviera la tabla. Usted necesita sumar todas las fracciones a depreciar desde el año 1 hasta el año que estoy calculando. Entonces, desde el año 1 hasta el año 5. Mire, si fuera hasta el año 11, desde el año 1 hasta el 11 va a sumar usted las fracciones. Va a ser 11 sumas y no hay fórmula que lo evite, que lo haga. Entonces, acá yo debo sumar 8 sobre 36 más 7 sobre 36 más 6 sobre 36 más 5 sobre 36 más 4 sobre 36, que lo único que tengo que hacer es sumar los numeradores, porque tengo fracciones de mismo denominador. Entonces no hay ningún problema, el denominador se mantiene, solo se suman los numeradores. Entonces la suma de fracciones sería 36 como denominador y la suma de fracciones 8 más 7 más 6 más 5 más 4. Únicamente hacemos la sumatoria de fracciones y eso sería 30 sobre 36. Mire, ¿lo puedo simplificar? Sí, lo puede simplificar, no hay ningún problema. Yo le recomiendo que no se meta en problemas de estarlo simplificando. 30 sobre 36 ambos tienen mitad. De ahí pues puede obtener eh, tercera y hasta ahí va a quedar. Pero si usted no se quiere complicar, déjelo con 30 sobre 36, porque no interesa como tal la suma, la forma que usted presente la sumatoria de la fracción, sino que interesa que usted utilice la suma de la fracción por la base de depreciación. Y con eso usted viene y obtiene la depreciación acumulada. Entonces la depreciación acumulada va a ser la sumatoria de fracciones, que sería 30 sobre 36, que eso nos quedó como la sumatoria de fracciones, y eso va a ser multiplicado con la base de depreciación, que sería 30.000. Y con eso vamos a obtener la depreciación acumulada, que serían $25.000. Con la anual y la acumulada usted termina el trabajo difícil, porque el valor en libros es lo mismo de fácil que el ejercicio anterior o los métodos anteriores. Es el costo original menos la depreciación acumulada. Entonces, sería 33.000 menos 25.000. Entonces, el valor en libros va a ser $8.000. Muy bien, y de esta forma terminamos la explicación de los ejemplos que pueden desarrollarse con los diferentes métodos de depreciación: línea recta, impuesto sobre la renta, suma de dígitos. Se puede pedir tabla o no se puede pedir tabla en cada uno de ellos.